Cuando llegué al funeral de mi esposa después de 50 años juntos, mi propia hija bloqueó la entrada con guardias de seguridad y me dijo algo que me destrozó el alma. Mamá no te quería aquí. Me lo pidió antes de morir. Tuve que ver cómo entraban 55 personas mientras yo lloraba solo en la calle, sin poder despedirme de la mujer que amé toda mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Prieto Morales, tengo 68 años y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. El 23 de septiembre de 2024 debería haber sido el día en que me despedí con dignidad de Rosa Vidal Sánchez, mi esposa, durante 5 décadas. En cambio, se convirtió en el día de la humillación más grande de mi vida. Llegué al tanatorio Jardines de la Paz en Madrid a las 10 de la mañana, tal como indicaba la esquela. Llevaba en mis manos temblorosas un ramo de rosas blancas, las favoritas de Rosa, las mismas que le regalé en nuestra primera cita en 1974. Había pasado la noche entera despierto, revisando álbumes de fotos, releyendo cartas viejas, tratando de procesar que la mujer con quien compartí medio siglo ya no estaba. Cuando me acerqué a la entrada principal del salón donde se realizaría el velorio, vi a mi hija Nuria Prieto Vidal parada junto a 2 hombres corpulentos, vestidos de traje negro. Mi corazón dio un vuelco de alivio al verla. Pensé que me estaba esperando, que tal vez necesitaba un abrazo, que compartiríamos este dolor juntos como padre e hija deberían hacerlo. Me equivoqué por completo. «Papá, no puedes entrar», me dijo con una voz fría que no reconocí. Tenía 42 años, pero en ese momento su rostro parecía el de una extraña. «¿Cómo que no puedo entrar? Nuria, es el funeral de tu madre, de mi esposa», respondí, confundido, pensando que había algún malentendido. Mamá dejó instrucciones muy claras antes de morir. No te quería en su funeral. Me lo dijo específicamente durante sus últimos días. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me atravesó como cuchillos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso no tiene ningún sentido. Estuve con ella todos los días. Cuidé de ella durante 3 años. ¿De qué estás hablando? Estas personas se asegurarán de que respetes sus deseos finales, dijo señalando a los guardias de seguridad. Por favor, no hagas una escena. Ya es suficientemente difícil para todos. Intenté acercarme, dar un paso hacia la entrada, pero los 2 hombres se movieron bloqueando mi camino. La gente comenzaba a llegar. Familiares, amigos, vecinos, todos pasaban junto a mí mirándome con una mezcla de confusión y lástima. Algunos desviaban la mirada incómodos. «Nuria, por favor. Necesito despedirme de ella. 50 años, hija. 50 años estuvimos juntos». Mi voz se quebró. «Lo siento, papá. Las decisiones están tomadas». Se dio la vuelta y entró al salón. Vi entonces a mi hijo menor, Javier Prieto Vidal, de 38 años, acercándose por el estacionamiento. «¡Javier!», lo llamé con desesperación. Él me vio, nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y vi algo en sus ojos, culpa tal vez, vergüenza, no lo sé, pero bajó la cabeza y pasó junto a mí sin decir palabra, entrando al velorio como si yo fuera invisible. Eso fue peor que cualquier cosa que Nuria hubiera dicho. Me quedé ahí parado en la entrada como un mendigo, sosteniendo esas rosas blancas que ahora parecían pesar toneladas. La gente seguía llegando. Conté mentalmente, 10 personas, 20, 30. Conocía a muchos de ellos, vecinos con los que compartí barbacoas dominicales, amigos con quienes jugué cartas durante años, familiares que vinieron a nuestra casa en Navidades. 55 personas entraron ese día. Cada una de ellas pasó junto a mí. Algunas murmuraban disculpas incómodas. Otras simplemente fingían no verme. Me sentí como un fantasma en el funeral de mi propia esposa. Cuando el coche fúnebre llegó y comenzaron a trasladar el ataúd hacia el interior, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ese ataúd de madera de caoba con herrajes dorados contenía a la mujer que conocí cuando ella tenía 16 años, con quien bailé bajo la lluvia,
con quien crié 2 hijos, con quien construí una vida entera. Y no podía estar junto a ella en su último adiós. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No me importó quién me viera. Lloré ahí en la calle frente al tanatorio mientras el ataúd de Rosa desaparecía detrás de esas puertas que me estaban prohibidas. Finalmente, coloqué las rosas blancas contra la puerta de entrada y me alejé caminando lentamente. Mis piernas apenas me sostenían. El mundo parecía borroso a través de las lágrimas. Pero mientras caminaba hacia mi coche, mientras el dolor me asfixiaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No era rabia exactamente. Era algo más frío, más calculado. Las palabras de Nuria no tenían sentido. Rosa nunca, jamás me habría hecho algo así. Comencé a recordar los últimos meses, las visitas extrañas de Nuria, las conversas privadas, los documentos que vi brevemente, y entonces recordé algo que Rosa me dijo 3 semanas antes de morir, algo que en su momento no comprendí completamente. Emilio, mi amor, siempre fuiste el mejor hombre que conocí. No importa lo que pase después de que me vaya, recuerda eso siempre. En ese momento pensé que era la morfina hablando. Ahora me preguntaba si había sido una advertencia. Subí a mi coche, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Esta humillación, este dolor, no quedaría sin respuesta. Pero no actuaría con ira, actuaría con inteligencia. Saqué mi teléfono y comencé a hacer algo que Rosa siempre admiró de mí: organizar, documentar, planificar. Anoté todo, cada palabra de Nuria, cada persona que entró mientras yo lloraba afuera, la hora exacta, los nombres de los guardias de seguridad, porque algo me decía que esta historia apenas comenzaba. Esa noche en mi casa vacía, rodeado de silencio y recuerdos, comencé a reconstruir mentalmente los últimos 3 años. No podía dormir. Cada rincón de esta vivienda donde vivimos 42 años me gritaba la ausencia de Rosa. Su taza de té todavía en la mesita, sus gafas de lectura sobre la revista que nunca terminó, su aroma persistiendo en las almohadas. Pero necesitaba enfocarme, necesitaba entender cómo llegamos hasta aquí. El diagnóstico llegó en marzo de 2021, cáncer de páncreas en estadio 3. Recuerdo perfectamente ese martes lluvioso, cuando el doctor Matías Gallego nos dio la noticia en su consultorio del Hospital Universitario La Princesa. Rosa apretó mi mano con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel. No dije nada en ese momento. Solo la abracé mientras ella lloraba en silencio. Desde ese día, mi vida se convirtió en un ciclo de hospitales, consultas, tratamientos y esperanza mezclada con terror. Dejé mi trabajo como contador en la firma Mendoza y Asociados para dedicarme completamente a cuidarla. Teníamos ahorros suficientes. Rosa era más importante que cualquier jubilación anticipada. Los primeros 2 años y medio fueron intensos, pero manejables. Rosa hacía quimioterapia ambulatoria cada 3 semanas. Yo la acompañaba a cada sesión. Esperaba esas 6 horas en la sala de infusión del hospital, leyéndole libros, contándole historias de nuestro pasado, haciendo cualquier cosa para distraerla del goteo constante del veneno que supuestamente la salvaría. Llevaba un registro detallado de todo: fechas de tratamientos, reacciones a medicamentos, niveles de dolor, momentos buenos y malos. Tenía 5 cuadernos llenos de anotaciones. Rosa solía bromear: mi Emilio y su obsesión con escribir todo. Algún día publicarás nuestras memorias médicas. Nuria aparecía ocasionalmente durante esos primeros años, una visita cada 2 o 3 meses, siempre con alguna excusa. El trabajo está imposible, papá. Los niños tienen actividades escolares. Oscar necesita ayuda con el negocio. Yo asentía, entendía, o al menos fingía hacerlo. Rosa sufría más que yo con esas ausencias. A veces la encontraba llorando después de llamar a Nuria y escuchar otra cancelación de visita. Javier era diferente. Venía cada semana sin falta. Traía comida casera. Se sentaba con su madre durante horas viendo películas antiguas que ella adoraba. Rosa iluminaba cuando él llegaba. Todo cambió
En mayo de 2024, el cáncer se expandió agresivamente. Los doctores recomendaron hospitalización permanente para manejo del dolor y cuidados paliativos. Ese fue el momento más oscuro. Trasladamos a Rosa a una habitación privada en el mismo hospital donde había recibido tantos tratamientos. Yo estaba ahí cada día desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. A veces dormía en el sillón reclinable junto a su cama. Las enfermeras me conocían por nombre, me traían café, me decían que descansara. Pero, ¿cómo descansas cuando la persona que amas más en el mundo está muriendo lentamente frente a tus ojos? Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Durante los primeros 2 meses de hospitalización, Nuria seguía con sus visitas esporádicas. Aparecía quizás 2 veces al mes, se quedaba 30 minutos hablando trivialidades y se marchaba. Pero en julio algo cambió drásticamente. Comenzó a venir más seguido, pero con una petición específica. «Papá, ¿puedes darme un momento a solas con mamá? Necesito hablar con ella sobre cosas de mujeres, ya sabes». Al principio me pareció razonable. Salía al pasillo, compraba algo en la cafetería, les daba su espacio. Rosa estaba cada vez más débil, más confundida por la morfina que controlaba su dolor. Después de esas conversaciones privadas con Nuria, la encontraba angustiada. «¿Qué pasa, amor? ¿De qué hablaron?», le preguntaba. «Estoy cansada, Emilio, solo muy cansada», respondía evadiendo mi mirada. En una ocasión, a finales de julio, entré a la habitación justo cuando Nuria estaba mostrándole unos papeles a Rosa. Mi esposa tenía una pluma en la mano temblorosa. «¿Qué es eso?», pregunté acercándome. Nuria guardó rápidamente los documentos en su bolso. «Solo papeles del seguro médico, papá. Cosas administrativas aburridas que mamá necesitaba firmar». No insistí. Debería haberlo hecho. Las visitas privadas se hicieron más frecuentes. 2 veces por semana, luego 3. Nuria llegaba siempre cuando las enfermeras cambiaban turno. Siempre pedía privacidad. Siempre salía con esa expresión indescifrable en su rostro. Rosa comenzó a deteriorarse más rápido después de cada una de esas visitas. Su ansiedad aumentó. Una noche, agarrándose a mi brazo con la poca fuerza que le quedaba, me dijo algo que entonces no comprendí del todo. «Perdona a nuestra hija por lo que va a hacer, Emilio. Ella tiene miedo. El miedo hace que la gente tome decisiones terribles». «¿De qué hablas, mi amor? ¿Qué va a hacer Nuria?», le pregunté alarmado. Pero Rosa cerró los ojos, agotada o evadiendo responder, nunca supe cuál. La morfina la sumió en un sueño irregular. 2 semanas antes de su muerte, el 18 de agosto de 2024, Rosa tuvo uno de sus últimos momentos de lucidez completa. Me tomó la mano. Me miró directamente a los ojos con esa intensidad que siempre me hacía sentir como si fuera el único hombre en el universo y dijo: «Emilio Prieto, fuiste el amor de mi vida. 50 años contigo no fueron suficientes. Habría querido 50 más. Recuerda siempre que todo lo que hice, lo hice amándote. Siempre. Y yo te amé cada segundo, Rosa Vidal, desde que te vi en aquella plaza con tu vestido azul». Ella sonrió débilmente. «Prométeme algo. No importa lo que pase después de que me vaya, no importa lo que te digan o lo que descubras, recuerda quién fuiste para mí. El mejor hombre que conocí, el único que necesité». Las lágrimas corrían por mi rostro. «Te lo prometo». Murió el 1 de septiembre de 2024 a las 6:17 de la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano. Javier había llegado minutos antes. Nuria no estaba ahí. Sentado ahora en nuestro dormitorio vacío, reproduciendo cada momento de esos últimos meses, comenzaba a ver un patrón que no quería reconocer. Las visitas privadas, los papeles misteriosos, la angustia creciente de Rosa, sus palabras crípticas sobre perdonar a Nuria. Abrí mi laptop y comencé a escribir cada detalle que recordaba, fechas específicas de las visitas de Nuria, las veces que vi documentos, las reacciones de Rosa. Mi teléfono sonó sobresaltándome. Era un número desconocido. Contesté con voz ronca. «¿Sí? Señor Prieto, soy el abogado Rodrigo Fuentes. Represento a su hija Nuria.
Necesitamos hablar urgentemente sobre asuntos legales relacionados con el patrimonio de su difunta esposa. ¿Puede venir mañana a mi oficina a las 10? El tono no era de condolencias, era de negocios fríos. Allí estaré, respondí, y colgué. Algo terrible estaba por revelarse. Lo sentía en cada fibra de mi ser. El 5 de septiembre de 2024, 4 días después del funeral donde me dejaron llorando en la calle, llegué a la oficina del abogado Rodrigo Fuentes, en el Distrito Financiero de Madrid. El edificio era de esos modernos, todo cristal y acero, que gritaban dinero y poder. Me sentí pequeño entrando al vestíbulo de mármol con mi traje viejo de funeral. La recepcionista me indicó el piso 12. El ascensor subió en silencio mientras yo intentaba calmar los latidos acelerados de mi corazón. No sabía qué esperar, pero cada instinto me decía que prepararme para algo malo. La oficina de Fuentes era exactamente lo que imaginé. Escritorio de caoba, diplomas enmarcados cubriendo las paredes, vista panorámica de la ciudad. Él era un hombre de unos 45 años. Traje caro, corbata perfectamente anudada, mirada calculadora. «Señor Prieto, siéntese por favor», dijo sin levantarse a estrechar mi mano. Mal comienzo. Me senté frente a su escritorio. Nuria estaba ahí, en una silla lateral, evitando mi mirada. Óscar Rubio Delgado, su esposo, estaba junto a ella con expresión petulante. «Vayamos directo al grano», comenzó Fuentes abriendo una carpeta gruesa. «Estoy aquí para notificarle oficialmente sobre cambios importantes en la propiedad de ciertos bienes que pertenecían a su difunta esposa, Rosa Vidal Sánchez». «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «La propiedad ubicada en calle Almendros, número 43, donde usted actualmente reside, fue transferida al nombre de la señora Nuria Prieto Vidal el 20 de agosto de 2024, mediante escritura pública firmada por la señora Rosa Vidal en pleno uso de sus facultades». El mundo se detuvo. Esa es mi casa, nuestra casa. Vivimos ahí desde 1982. «Era la casa de ustedes», corrigió Fuentes con frialdad profesional. «Ahora es propiedad exclusiva de su hija. Además, existe un testamento fechado el 3 de agosto de 2024, donde la señora Rosa Vidal deja la totalidad de sus bienes, cuentas bancarias y posesiones a la señora Nuria Prieto Vidal». Miré a mi hija directamente. «Nuria, ¿qué has hecho?». Ella finalmente levantó la vista. «Mamá quería que yo tuviera seguridad financiera, papá. Tú nunca entendiste sus preocupaciones sobre mi futuro. ¿Sus preocupaciones o las tuyas?». La rabia comenzaba a filtrarse en mi voz, pero me obligué a mantener control. Óscar intervino con sonrisa arrogante. «Rosa sabía que Nuria cuidaría mejor su legado. Es simple sentido común». Fuentes continuó implacable. «Según los términos del testamento y la transferencia de propiedad, usted tiene 72 horas para desocupar la vivienda y entregar las llaves a la señora Prieto. Cualquier pertenencia personal puede llevársela, pero los muebles, electrodomésticos y decoración permanecen como parte del inmueble». 72 horas, repetí incrédulo. «Me están echando de mi propia casa 3 días después de enterrar a mi esposa». «Es la casa de Nuria ahora», corrigió Óscar. «Legalmente, todo está en orden». Respiré profundo. Cada fibra de mi ser quería gritar, voltear ese escritorio, exigir justicia. Pero décadas trabajando con números me habían enseñado algo valioso. La emoción nubla el juicio. Los datos revelan la verdad. Saqué mi pequeña libreta del bolsillo del saco y una pluma. Fuentes me miró con curiosidad mientras comenzaba a escribir. «¿Qué está haciendo?», preguntó. «Anotando fechas», respondí calmadamente. «Dice que la casa se transfirió el 20 de agosto. ¿Puede confirmarme la hora exacta de la firma ante notario?». Fuentes revisó los documentos. «A las 11:30 de la mañana», anoté eso. «¿Y el testamento del 3 de agosto, a qué hora?». «Las 4:15 de la tarde». Más anotaciones. «Interesante, muy interesante». «¿Qué es tan interesante?», preguntó Nuria con tono defensivo. Levanté la vista mirándola directamente.
Tu madre estaba bajo medicación fuerte de morfina en esas fechas. Específicamente, recibía dosis de 20 miligramos cada 6 horas para controlar el dolor. Yo administraba esos medicamentos personalmente y las enfermeras documentaban cada dosis. Vi un destello de preocupación cruzar el rostro de Fuentes. Continué. El 20 de agosto a las 11:30, Rosa había recibido morfina a las 9 de la mañana. El 3 de agosto a las 4:15 de la tarde había recibido su dosis a las 3. En ambos casos, estaría bajo efectos significativos de opioides. ¿Puede una persona legalmente firmar documentos vinculantes mientras está bajo influencia de narcóticos? El silencio en la oficina se volvió denso. Las enfermeras certificaron su lucidez, dijo Fuentes, pero su voz había perdido parte de su seguridad. ¿Cuáles enfermeras? Dame nombres, porque yo conozco a todo el personal del turno de hospitalización del Hospital Universitario La Princesa. Quiero saber específicamente quién certificó que una mujer moribunda bajo morfina estaba en condiciones de transferir su patrimonio. Nuria se puso de pie. Esto es ridículo. Mamá sabía perfectamente lo que hacía. Siéntate, hija, dije con voz que no admitía discusión. Sorprendentemente obedeció. Me dirigí nuevamente a Fuentes. Tengo 3 años de registros médicos completos. Cada consulta, cada medicamento, cada síntoma. Documentados cronológicamente en 5 cuadernos que llevo conmigo a todas partes. También tengo facturas de farmacia, recibos de tratamientos, declaraciones de los médicos tratantes. ¿Su documentación puede competir con eso? Fuentes intercambió miradas con Nuria. Señor Prieto, el testamento es legal y fue registrado apropiadamente. Registrado, sí. Legal, eso está por verse. Guardé mi libreta y me puse de pie. Tengo algunas preguntas más antes de irme. El 20 de agosto, cuando supuestamente Rosa firmó la transferencia de la casa, ¿quién estuvo presente, además del notario? Eso es información confidencial. Lo tomaré como que solo estuvo Nuria. ¿Y testigos? Fuentes no respondió. Entiendo. ¿Y en el testamento del 3 de agosto? Más silencio. Déjeme adivinar. Todos los trámites se hicieron con presencia única de mi hija, sin que yo ni siquiera Javier estuviéramos informados. Una mujer moribunda, sedada con morfina, firmando documentos preparados convenientemente por su hija, que de repente comenzó a visitarla con frecuencia sospechosa justo en esos últimos meses. «Estás insinuando que manipulé a mamá», gritó Nuria poniéndose roja. La miré con tristeza mezclada con algo más frío. «No estoy insinuando nada, Nuria. Estoy declarando hechos y haciendo preguntas. Las respuestas las tendrá un juez». ¿Un juez? Óscar se rió. «No tienes recursos para pleitear. Ella tenía el dinero, ¿recuerdas?». Sonreí sin humor. «Tengo suficiente para contratar un buen abogado especializado en impugnación de testamentos y créeme, después de trabajar 35 años como contador, conozco exactamente cómo funcionan estos casos». Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve y volteé. Una última cosa. ¿Rosa realmente pidió que no entrara a su funeral? Dime la verdad, Nuria. Por un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Pero su expresión se endureció. Ella no quería que la vieras así. Fue su último deseo. Curioso, dije suavemente, porque 3 semanas antes de morir me dijo que yo era el amor de su vida y que habría querido 50 años más conmigo. No suena como alguien que me prohibiría su funeral. Salí de esa oficina con la espalda recta, pero apenas llegué a mi coche, las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave en el contacto. 72 horas para abandonar mi hogar de 42 años. Pero no iba a rendirme. Rosa no me habría hecho esto. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Alguien tenía que pagar por esta traición. Y yo me aseguraría de que así fuera. Esa misma tarde conduje directamente a casa de Vicente Pardo Gil, mi mejor amigo desde que teníamos 12 años. Vivía en un apartamento acogedor en el barrio de Chamberí, a 20 minutos de mi casa, o mejor dicho, de la casa que ya no era mía. Vicente abrió la puerta y su expresión cambió inmediatamente al ver mi rostro.
Emilio, pasa, te ves terrible. Nos sentamos en su salón. Le conté todo: el funeral, la humillación, la reunión con el abogado, las 72 horas que me habían dado. Vicente escuchó en silencio, su indignación creciendo con cada palabra. Esa niña siempre fue ambiciosa, pero esto es monstruoso, dijo finalmente. Rosa jamás habría querido esto. Lo sé, por eso necesito tu ayuda para recordar. Tú visitaste a Rosa regularmente durante su enfermedad. ¿Notaste algo extraño en los últimos meses? Vicente se frotó la barbilla pensativo. Ahora que lo mencionas, sí. Hay algo que no te conté porque no parecía importante entonces. Se levantó y fue a su cocina, regresando con 2 vasos de whisky. Necesitarás esto. Bebí un sorbo mientras él continuaba. Fue a finales de agosto, 3 días antes de que Rosa falleciera. Había ido a cenar con Marta, mi sobrina, a ese restaurante italiano cerca del Retiro, el que tiene las velas rojas en las mesas. ¿Lo conoces? Asentí. Pues estábamos terminando el postre cuando vi entrar a Nuria y Óscar. Se sentaron en una mesa al fondo, pero desde donde yo estaba podía verlos perfectamente. Pedían champán, Emilio. Champán caro, Dom Perignon. Lo reconocí por la botella. Sentí que la sangre me hervía. ¿Champán? 3 días antes de que muriera Rosa. Espera, hay más. Estaban brindando, riéndose. Alcancé a escuchar parte de su conversación cuando pasé cerca camino al baño. Óscar decía algo sobre el futuro está garantizado ahora, y Nuria respondió, solo falta esperar un poco más. Emilio, la forma en que lo decían, sonaba calculador, frío. Cerré los ojos sintiendo náuseas. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque Rosa acababa de morir, y pensé que tal vez estaban tratando de animarse mutuamente en un momento difícil. Ahora veo que era otra cosa completamente diferente. Estaban celebrando haber asegurado la herencia mientras tu esposa agonizaba. Me puse de pie caminando en círculos por su sala. Las piezas comenzaban a encajar de manera horrible. Vicente, necesito un abogado, uno bueno, especializado en casos de herencias fraudulentas. Conozco a alguien, dijo inmediatamente. Andrés Campos Ruiz. Trabajó en el caso de mi primo cuando su hermana intentó estafarlo con un testamento falso. Es implacable y meticuloso. Si alguien puede ayudarte, es él. Esa misma noche, Vicente arregló una reunión urgente. A las 9 de la noche, estábamos en el despacho de Andrés Campos, ubicado en un edificio antiguo pero elegante en Salamanca. Andrés tenía 55 años, cabello completamente gris, gafas de montura metálica y una mirada que parecía atravesarte. Su oficina estaba llena de libros legales y archivadores perfectamente organizados. Vicente me puso al tanto brevemente, dijo después de los saludos. Pero quiero escucharlo todo de su boca, señor Prieto. Desde el principio y sin omitir ningún detalle, por insignificante que parezca. Durante las siguientes 2 horas, le conté toda la historia. Andrés tomaba notas constantemente en su laptop, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, horarios, nombres. Cuando terminé, abrió una carpeta nueva. Antes de decidir si tomo su caso, necesito ver qué tiene. Documentación, evidencias, cualquier cosa que respalde su versión. De mi maletín saqué todo lo que había traído. Los 5 cuadernos con registros diarios del tratamiento de Rosa, facturas médicas organizadas cronológicamente por año, recibos de medicamentos, un pendrive con fotografías digitales de documentos importantes que Rosa y yo habíamos digitalizado para organización personal del patrimonio familiar, y copias de estados bancarios conjuntos. Andrés revisó todo meticulosamente. Su expresión cambió gradualmente de escéptica a interesada, luego a francamente impresionada. Señor Prieto, esto es extraordinario, dijo finalmente. En 30 años de práctica legal, rara vez he visto documentación tan completa y organizada de un paciente no profesional médico. Fui contador toda mi vida, expliqué. Documentar y organizar es mi naturaleza. Abrió uno de los cuadernos al azar. Veamos. 20 de agosto de 2024. Anota aquí. 9 de la mañana, administrada morfina 20 miligramos según prescripción del doctor Gallego.
Rosa somnolienta, pero consciente de mi presencia. Le leí capítulo 12 de su novela favorita. 11 de la mañana. Nuria llegó pidiendo privacidad. Salí al pasillo 35 minutos. Al regresar, Rosa parecía agitada y confundida. Pregunté a enfermera Silvia Torres sobre estado. Confirmó que Rosa había estado bajo efecto máximo de morfina durante ese periodo. Levantó la vista hacia mí. El 20 de agosto a las 11:30 fue cuando supuestamente firmó la transferencia de la casa. Exactamente. Andrés buscó otra fecha. 3 de agosto. 3 de la tarde. Dosis de morfina. Rosa durmió hasta las 4:20. Al despertar estaba desorientada. Preguntó varias veces qué día era. Doctor Gallego ajustó medicación debido a confusión persistente. El testamento se firmó a las 4:15 ese día. Rosa físicamente no podía haber estado lúcida, dije. Las enfermeras tienen protocolos estrictos. Estos documentos contradicen cualquier certificación de lucidez. Andrés cerró el cuaderno y me miró directamente. Señor Prieto, voy a ser franco con usted. Este caso tiene todos los elementos de fraude testamentario y abuso de persona vulnerable. Su documentación es excepcionalmente sólida, pero necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Primero solicitaré inmediatamente una pericia grafotécnica de las firmas en ambos documentos. Compararemos con firmas anteriores auténticas de su esposa. Segundo, necesitamos acceso a los registros hospitalarios oficiales de esas fechas específicas. Tercero, testimonios de las enfermeras y médicos sobre el estado de Rosa. Saqué otra carpeta de mi maletín. Aquí hay copias de cheques firmados por Rosa en diferentes años, desde 2010 hasta 2020. También cartas escritas a mano, todo con su firma auténtica cuando estaba completamente sana. Andrés sonrió por primera vez. Usted piensa como abogado, señor Prieto. Pienso como esposo que conocía a su mujer y sabe que esto es una farsa. Necesitaré un anticipo de honorarios, 3.000 euros para comenzar la investigación inmediata. No dudé. Los tengo disponibles. Perfecto. Mañana mismo presentaré solicitud judicial para acceso a registros hospitalarios y ordenaré la pericia grafotécnica. También solicitaré suspensión temporal de la orden de desalojo hasta que se resuelva la impugnación del testamento. Salí de esa oficina sintiéndome diferente, no aliviado exactamente, pero sí con propósito claro. Tenía un plan, tenía documentación, tenía un abogado competente. De regreso en mi coche, sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. ¿Señor Prieto? Era una voz femenina joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Núñez, enfermera del turno de tarde en el Hospital La Princesa. Trabajé con la señora Rosa durante sus últimos meses. Mi corazón aceleró. La recuerdo, Patricia. Usted siempre fue muy amable con mi esposa. Señor Prieto, necesito hablar con usted sobre algo que me está quitando el sueño. Es sobre las visitas de su hija y ciertos procedimientos irregulares que me pidieron realizar. Podemos encontrarnos mañana. Hay cosas que debe saber. Por supuesto. ¿Dónde y cuándo usted diga? Después de acordar los detalles y colgar, me quedé sentado en el coche oscuro, mirando las luces de la ciudad. Las paredes que Nuria había construido alrededor de su mentira comenzaban a agrietarse, y yo apenas estaba empezando a derribarlas. Me reuní con Patricia Núñez a las 8 de la mañana del día siguiente en una cafetería discreta, lejos del hospital. Ella llegó con ojeras marcadas, vestida con ropa casual, retorciendo nerviosamente las manos alrededor de su taza de café. «Gracias por venir, Patricia», dije sentándome frente a ella. «Se ve que esto le pesa mucho». Ella asintió, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. «Señor Prieto, he estado debatiendo si hablar o no durante semanas, pero después de enterarme de lo que pasó en el funeral, no puedo quedarme callada. Cuénteme todo, sin miedo». Patricia respiró profundo. Su hija Nuria me buscó específicamente en julio. Me ofreció 500 euros si certificaba que la señora Rosa estaba lúcida durante ciertas visitas privadas. Al principio me negué rotundamente.
Es completamente antiético y viola todos los protocolos médicos. Sentí que la mandíbula se me tensaba. Pero ella aumentó la oferta a 1.200 euros y amenazó con presentar una queja formal contra mí por supuesta negligencia en el cuidado de su madre. Yo necesitaba ese dinero desesperadamente, señor Prieto. Mi hijo tiene problemas de salud crónicos y los tratamientos son caros. Tomé la peor decisión de mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El 3 de agosto y el 20 de agosto, tal como su hija me indicó, dejé a la señora Rosa completamente sola con Nuria por 30 minutos exactos. Ignoré los protocolos de monitoreo. Después firmé declaraciones certificando que su esposa había estado consciente y lúcida durante esas visitas. A pesar de saber que estaba bajo morfina fuerte, sí, susurró avergonzada. Las dosis que recibía hacían imposible que tomara decisiones coherentes. Cualquier profesional médico lo sabría. Saqué mi grabadora del bolsillo. Patricia, ¿estaría dispuesta a repetir todo esto bajo juramento ante un juez? Ella palideció, pero asintió lentamente. Sí, es lo correcto. He estado viviendo con esta culpa desde que la señora Rosa falleció. Ella era tan dulce, tan amable conmigo. No merecía lo que le hicieron. ¿Le hicieron? ¿Hubo alguien más involucrado además de Nuria? Su esposo, Óscar, venía ocasionalmente. Una vez lo escuché diciéndole a Nuria: «Apúrate con los papeles antes de que el viejo sospeche algo». Se referían a usted, señor Prieto. Cada revelación era como un golpe al estómago, pero mantuve la compostura. ¿Hay algo más que deba saber? Patricia sacó su teléfono. Tomé fotografías de los documentos que Nuria le hacía firmar a su esposa. No sabía exactamente qué eran, pero algo me decía que debía tener evidencia por si acaso. Me mostró las imágenes, transferencias bancarias, cambios de titularidad, el testamento. ¿Puedo tener copias de estas fotografías? Ya las envié por correo a la dirección que me dio por teléfono. Esa misma tarde, Andrés Campos convocó una reunión urgente. El perito grafotécnico, un hombre calvo llamado Felipe Cortés, había completado su análisis preliminar. Los resultados son concluyentes, dijo Felipe colocando ampliaciones de las firmas sobre la mesa. Estas son firmas de la señora Rosa Vidal entre 2010 y 2020. Señaló las muestras auténticas que yo había proporcionado. Observen la presión del trazo, la inclinación consistente, la fluidez de los bucles en la R y la umbive. Luego colocó las supuestas firmas del 3 y 20 de agosto. Estas firmas muestran temblor excesivo, presión irregular y, lo más revelador, pausas en medio del trazo donde una mano guiaba claramente a otra. Vean aquí. Amplió una sección. La persona que firmaba se detuvo a mitad de su apellido. Alguien más completó el movimiento. ¿Puede testificar esto en corte?, preguntó Andrés. Sin duda alguna. Estas firmas fueron hechas bajo coacción física, o mientras la firmante carecía de control motor fino, consistente con sedación por opioides. Andrés sonrió satisfecho. Perfecto. Ahora, señor Prieto, tenemos otra novedad. El juez aprobó nuestro mandato para acceso a las grabaciones de seguridad del hospital. Mi esperanza creció. ¿Qué muestran? Ahí está el problema, intervino Andrés con expresión seria. Las cámaras de los pasillos muestran claramente a Nuria entrando a la habitación de Rosa, con carpetas de documentos, el 3 y el 20 de agosto. Las marcas temporales coinciden exactamente con los horarios de las supuestas firmas. Sale 28 minutos después en ambas ocasiones. Eso es evidencia sólida. Lo sería, excepto que las cámaras dentro de las habitaciones no graban audio por privacidad del paciente y el ángulo no captura claramente el proceso de firma. Un buen abogado defensor podría argumentar que solo estaban conversando o revisando documentos sin necesariamente firmarlos en ese momento. Sentí la frustración creciendo. Entonces, ¿de qué sirve? Sirve como evidencia circunstancial fuerte, especialmente combinada con el testimonio de Patricia y la pericia grafotécnica. Pero necesitamos algo más contundente, algo que no deje lugar a dudas. Pasé esa noche despierto,
revisando obsesivamente cada documento, cada registro, cada fotografía. Tenía que haber algo más, alguna pieza que completara el rompecabezas. A las 3 de la madrugada, mientras revisaba por enésima vez los extractos bancarios, lo vi. El 19 de agosto, un día antes de la transferencia de la casa, hubo un retiro de 43.000 euros de la cuenta conjunta que Rosa y yo compartíamos. La autorización tenía la firma de Rosa, pero yo jamás había visto ese movimiento. Verifiqué las siguientes semanas. Ese dinero fue depositado en la cuenta personal de Nuria el 21 de agosto. Llamé a Andrés a pesar de la hora. «Encontré algo», dije cuando contestó con voz adormilada. «Desvío de fondos. 43.000 euros transferidos de nuestra cuenta conjunta a Nuria justo en medio de las fechas de las supuestas firmas». Escuché ruido de papeles del otro lado. «Eso es malversación de fondos además de fraude testamentario. Voy a solicitar auditoría bancaria completa mañana a primera hora». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. La auditoría bancaria reveló no solo esa transferencia, sino otras 5 más pequeñas durante los 4 meses de hospitalización de Rosa, totalizando 62.000 euros desviados sin mi conocimiento ni autorización. Andrés presentó toda la evidencia ante el juez: pericia grafotécnica, testimonio de Patricia, grabaciones de seguridad, auditoría bancaria, mis registros meticulosos de medicación. El juez emitió orden de suspensión inmediata del desalojo y apertura de investigación criminal contra Nuria y Óscar por fraude, falsificación de documentos y abuso de persona vulnerable. La victoria se sentía cerca, pero algo me inquietaba. Toda esta evidencia era devastadora pero indirecta. Las grabaciones no mostraban el acto específico de firma forzada. El testimonio de Patricia era de una cómplice arrepentida. Los análisis grafotécnicos podían ser cuestionados por expertos de la defensa. Necesitaba la prueba definitiva e irrefutable de que Rosa nunca habría querido esto. Y entonces recordé algo que Rosa me había mencionado meses atrás, cuando todavía podía caminar y pensar con claridad. «Emilio, hice algo importante con Guillermo. Por si acaso, Guillermo Soler Ibáñez, el notario que conocía a nuestra familia desde hacía 30 años. ¿Sería posible que Rosa, presintiendo lo que vendría, hubiera dejado algo con él?» Tomé mi teléfono y marqué el número que no había usado en más de un año. «Guillermo, soy Emilio Prieto. Necesito que me digas si Rosa dejó algo contigo. Algo importante, algo que yo debería saber». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Emilio», dijo finalmente Guillermo, con voz cargada de significado, «ven a mi oficina mañana a las 10. Hay algo que Rosa me pidió que te entregara solo si surgía una disputa sobre su herencia». Colgué con las manos temblando. Rosa había sabido. De alguna manera, había sabido lo que Nuria intentaría, y había dejado la verdad protegida, esperando el momento correcto para revelarse. La oficina de Guillermo Soler quedaba en un edificio centenario del centro histórico de Madrid, con techos altos y ventanas que daban a una plaza tranquila. Llegué 15 minutos antes, incapaz de esperar más. Andrés Campos me acompañaba, tan ansioso como yo por descubrir qué había guardado Rosa. Guillermo nos recibió personalmente. Tenía 63 años, cabello blanco impecablemente peinado y esa expresión de quien guarda secretos importantes. Nos condujo a su despacho privado, cerró la puerta con llave y bajó las persianas. «Lo que van a ver no debe salir de esta habitación hasta que lo presenten formalmente en corte», advirtió con gravedad. De su caja fuerte extrajo un sobre manila grande, sellado con lacre rojo. «Rosa vino a verme el 12 de enero de 2024, 8 meses antes de su internación final. Todavía podía moverse por sí misma, aunque ya el tratamiento la debilitaba». Abrió el sobre con cuidado reverencial. Me dio instrucciones muy específicas. Este contenido solo debía abrirse si surgía conflicto legal sobre sus bienes después de su fallecimiento. Si todo transcurría pacíficamente, debía destruirse sin ser leído. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Guillermo sacó 3 elementos: un testamento notariado,
una carta manuscrita de varias páginas y un pendrive pequeño. «Este es el testamento auténtico», dijo colocando el documento sobre su escritorio, firmado ante mí y 2 testigos independientes en enero, cuando Rosa estaba completamente lúcida. Nunca fue revocado legalmente, porque cualquier revocación posterior habría requerido mi notificación como notario original. Andrés leyó rápidamente el documento. Aquí establece división equitativa de bienes entre Nuria y Javier. La casa queda en usufructo vitalicio para el señor Prieto. Las cuentas bancarias se dividen en partes iguales. Esto anula completamente el testamento fraudulento de agosto. «Ahora lean la carta», dijo Guillermo entregándomela. La abrí con manos temblorosas. Era la letra de Rosa, inconfundible, firme todavía en esa fecha. «Mi querido Emilio», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Significa que nuestra hija intentó algo terrible después de mi partida». Las lágrimas nublaron mi visión, pero continué leyendo. Durante los últimos meses, he notado cambios preocupantes en Nuria. Comenzó a hacer preguntas extrañas sobre nuestro patrimonio, sobre cuentas bancarias, sobre la titularidad de la casa. Al principio pensé que era preocupación normal por mi enfermedad, pero sus visitas se volvieron insistentes, interrogatorios disfrazados de conversaciones casuales. En diciembre me pidió directamente que le transfiriera la casa para protegerla de impuestos de sucesión. Cuando me negué explicando que eso te dejaría vulnerable, su expresión cambió a algo que nunca había visto en mi hija, frialdad calculadora mezclada con resentimiento. Le dije que todo sería dividido equitativamente entre ella y Javier, que tú tendrías la casa donde vivimos nuestra vida juntos. No le gustó mi respuesta. Comenzó a mencionar escenarios donde yo podría perder capacidad de decisión y necesitar que ella manejara las cosas. «Emilio, mi amor, reconozco manipulación cuando la veo. He trabajado 20 años como maestra. Sé cuando alguien prepara el terreno para algo deshonesto. Por eso vine a ver a Guillermo y preparé este testamento real, esta carta, y la grabación que encontrarás en el pendrive. Si estás leyendo esto, probablemente Nuria logró lo que planeaba. Probablemente usó mis momentos de debilidad, cuando la morfina nublaba mi mente, para hacerme firmar documentos que nunca habría firmado conscientemente. Perdóname por no haber sido más fuerte para resistir, pero quiero que sepas algunas verdades fundamentales. Tú fuiste el amor de mi vida. 50 años contigo fueron el regalo más hermoso que pude recibir. Cada día, cada momento, cada pequeño gesto de amor que me diste durante mi enfermedad confirmó que elegí correctamente cuando acepté ser tu esposa en 1974. Nunca jamás te habría prohibido estar en mi funeral, nunca habría querido morir sin tenerte junto a mí. Si Nuria dice lo contrario, miente. Mi último deseo real es que te despidas de mí con la dignidad que mereces, rodeado de quienes realmente nos amaron. Respecto a nuestra hija, he intentado entender qué la llevó por este camino. Creo que es miedo. Miedo al futuro, miedo a la inestabilidad financiera, miedo sembrado probablemente por Oscar, quien siempre me pareció interesado solo en apariencias y dinero. Pero el miedo no justifica la traición. Emilio, usa estos documentos para recuperar lo que es tuyo por derecho, no por el dinero o la propiedad en sí, sino porque representan nuestra vida juntos, nuestro esfuerzo compartido, nuestra historia. No permitas que alguien, ni siquiera nuestra hija, reescriba esa historia. Y cuando todo termine, cuando la justicia se haya cumplido, recuerda perdonar. No por ella necesariamente, sino por ti mismo. El rencor envenena el alma, y tu alma es demasiado hermosa para contaminarla. Te amo, Emilio Prieto Morales. Te amé desde el primer momento y te amaré más allá de la muerte. Gracias por 50 años de felicidad. Despídete de mí como debe ser, con amor, dignidad y paz. Tuya siempre, Rosa Vidal Sánchez. No pude contener el llanto. Lloré como no lo había hecho desde que Rosa murió, con sollozos profundos que salían desde lo más hondo de mi ser. Andrés puso una mano comprensiva en mi hombro.
Guillermo esperó pacientemente. Cuando finalmente pude componerme, Guillermo insertó el pendrive en su computadora. Esto es lo último que dejó. La pantalla se iluminó mostrando a Rosa sentada en esta misma oficina, visiblemente debilitada pero con mirada clara y determinada. La fecha en la esquina mostraba 12 de enero de 2024, 11:42 de la mañana. Mi nombre es Rosa Vidal Sánchez. Comenzó su voz grabada, y mi corazón se estrujó escuchándola nuevamente. Tengo 66 años y padezco cáncer terminal. Grabo esto en pleno uso de mis facultades mentales, sin influencia de medicamentos fuertes, ante el notario Guillermo Soler Ibáñez y 2 testigos. La cámara mostró brevemente a Guillermo y 2 personas más que yo no conocía. Rosa continuó. Declaro formalmente que mi única voluntad testamentaria válida es el documento que acabo de firmar ante el notario Soler. Cualquier otro documento que aparezca después de esta fecha, especialmente si está fechado durante periodos de hospitalización o tratamiento intensivo con opioides, debe considerarse inválido y obtenido bajo coacción o incapacidad. Específicamente, temo que mi hija Nuria Prieto Vidal intente manipular documentos durante momentos en que yo esté vulnerable. He notado comportamientos que me preocupan profundamente. Esto me rompe el corazón, pero debo proteger a mi esposo Emilio, quien ha sido mi roca durante esta enfermedad terrible. Emilio Prieto Morales es el amor de mi vida. Todo lo que construimos juntos debe ser protegido. La casa donde vivimos debe quedar bajo su custodia vitalicia. Nuestros hijos recibirán su parte justa, pero no a costa de dejar a Emilio desprotegido. Si alguien cuestiona mi capacidad mental en esta grabación, solicito evaluación psicológica. Estoy completamente consciente de cada palabra que digo. La grabación continuaba por 10 minutos más, Rosa detallando cada aspecto de su voluntad real con claridad absoluta. Cuando terminó, los 3 nos quedamos en silencio. Esto es irrefutable, dijo finalmente Andrés. Tenemos testamento notariado válido, carta manuscrita detallada y video testimonio. No hay defensa posible contra esto. ¿Cuándo presentamos todo ante el juez?, pregunté. Inmediatamente. Mañana mismo solicito audiencia urgente. Con esta evidencia, no solo anularemos el testamento fraudulento, sino que Nuria enfrentará consecuencias penales severas. Guillermo empacó cuidadosamente todos los documentos en una carpeta nueva. Rosa fue una mujer excepcional, Emilio. Supo protegerte incluso desde más allá de la tumba. Salí de esa oficina transformado. La tristeza por la pérdida de Rosa permanecía, pero ahora mezclada con algo más. Gratitud profunda por su previsión, por su amor que se extendía incluso después de su muerte. Esa noche, por primera vez desde el funeral, dormí profundamente. Rosa había ganado su última batalla, y yo me encargaría de honrar su victoria. 2 noches después de descubrir el testamento verdadero de Rosa, alguien tocó insistentemente a mi puerta pasadas las 11 de la noche. Llovía con fuerza, el tipo de tormenta eléctrica que hacía temblar las ventanas. Abrí con cautela y encontré a Javier empapado, temblando, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Papá», dijo con voz quebrada, «por favor, necesito hablar contigo». Lo dejé entrar, le di una toalla y preparé té caliente. Se sentó en el sofá donde tantas veces había jugado de niño y ahora parecía precisamente eso, un niño asustado y perdido. «No sé ni cómo empezar», dijo finalmente, abrazando la taza con manos temblorosas. «He estado viviendo en el infierno desde el funeral. No puedo dormir, no puedo comer. Cada vez que cierro los ojos veo tu cara cuando te dejamos afuera». Me senté frente a él en silencio, esperando. «Nuria me llamó 2 días antes del funeral», continuó. «Me dijo que teníamos que hablar urgentemente sobre mamá. Fui a su casa y ahí estaba Óscar también. Me sentaron como si fuera un interrogatorio. Nuria dijo que habías estado planeando deserdar a ambos, que mamá estaba preocupada por tu comportamiento errático, que habías intentado manipularla para que te dejara todo». Apreté los puños, pero no interrumpí. Dijo que mamá le había confesado que tenía miedo de ti, que querías controlar todo el dinero,
que incluso habías amenazado con dejarla sin cuidados médicos si no firmaba documentos a tu favor. Papá, yo sé que eso es absurdo ahora, pero en ese momento, con mamá recién fallecida, mi cabeza era un caos. Estaba vulnerable. ¿Y el funeral?, pregunté con voz controlada. Javier se cubrió el rostro con las manos. Nuria dijo que mamá específicamente pidió que no estuvieras ahí, que sus últimas palabras fueron que no soportaba la idea de verte en su despedida después de cómo la habías tratado. Yo dudé, papá. Te juro que dudé. Pero Nuria lloraba. Óscar parecía tan convencido y yo estaba destrozado por perder a mamá. No pensaba con claridad. Entonces me amenazó. Dijo que si te apoyaba o cuestionaba sus decisiones, perdería mi parte de la herencia completamente. Más importante, dijo que jamás volvería a ver a mis sobrinos, que se aseguraría de que obtuviera orden de alejamiento contra mí. Mis sobrinos son niños inocentes, papá, mis ahijados. La idea de perderlos me aterrorizó. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Así que cuando te vi en el funeral, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que me moría por dentro. Pero no tuve el valor de enfrentarla. Bajé la cabeza como un cobarde y te dejé ahí, llorando solo. Se levantó bruscamente caminando hacia la ventana. Durante días intenté convencerme de que Nuria decía la verdad, pero algo no cuadraba. Recordaba cómo cuidabas a mamá. Las miles de veces que llegué al hospital y estabas ahí, leyéndole, masajeando sus manos, hablándole suavemente aunque ella estuviera dormida. Eso no era comportamiento de alguien controlador o abusivo. Se volteó hacia mí. Entonces, hace 3 días, Nuria me llamó eufórica diciendo que ya todo estaba asegurado, que la casa era suya, que el dinero era suyo, que tú no podías hacer nada. Su tono era triunfal, casi maníaco, y algo dentro de mí se rompió. Fui a su casa sin avisar. Toqué hasta que abrió, molesta por la interrupción. Le exigí ver los documentos que mamá supuestamente firmó. Al principio se negó, pero insistí tanto que finalmente cedió. Me mostró el testamento de agosto. Javier sacó su teléfono. Tomé fotografías cuando ella salió un momento. Mira las fechas, papá. Agosto 3 y agosto 20. Yo visité a mamá esos días. Estaba bajo morfina pesada, apenas consciente. No había manera de que pudiera firmar documentos legalmente vinculantes. Me mostró las imágenes. Efectivamente, eran copias del testamento fraudulento. Pero hay más, continuó guardando el teléfono. Cuando Nuria volvió, discutimos. Ella insistía en que todo era legítimo. Entonces le pregunté directamente, ¿mamá realmente pidió que papá no fuera al funeral? Se quedó callada demasiado tiempo. Luego dijo, era lo mejor para todos. No, sí lo pidió. Solo era lo mejor. La confronté más agresivamente. Dime la verdad, Nuria. ¿Mamá dijo eso o lo inventaste tú? Y entonces cometió un error. Dijo, ella me habría apoyado si hubiera entendido las circunstancias. Tiempo condicional, no afirmativo. Javier volvió a sentarse, esta vez más cerca de mí. Papá, rebusqué en su estudio mientras ella estaba distraída. Encontré algo. Sacó papeles doblados de su bolsillo. Mensajes impresos entre Nuria y Óscar. Desplegó las hojas. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. Julio 22 de 2024. Óscar, ¿ya convenciste a la enfermera? Nuria, sí. Patricia aceptó. 1.200. Barato para lo que obtenemos. Óscar, ¿y el notario? Nuria, Fuentes no hará preguntas si pago suficiente. Lo importante es actuar antes de que papá sospeche algo. Continué leyendo. Cada mensaje era más incriminatorio que el anterior. Agosto 1. Nuria. Mamá está muy débil hoy. Es el momento perfecto. Óscar. No te aceleres. Tiene que parecer legítimo. Nuria. Lo será. Nadie cuestionará los deseos finales de una moribunda. Agosto 18. Óscar. Ya casi está, amor. Después de esto tendremos seguridad financiera para siempre. Nuria. Lo sé. Solo necesito que firme 2 cosas más. Papá ni siquiera sabe qué le espera. Mi sangre hervía leyendo cada palabra,
pero una parte de mí también sentía algo inesperado, alivio de que Javier ahora supiera la verdad. Confronté a Nuria con estos mensajes, dijo Javier. Intentó quitármelos físicamente. Gritó que yo no entendía nada, que lo hacía por el bien de la familia, que tú eras irresponsable con el dinero. Mentiras desesperadas de quien sabe que fue descubierta. Salí de su casa y vine directo aquí. Papá, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Fallé como hijo. Te fallé en el momento que más me necesitabas. Dejé que el miedo y la manipulación me cegaran a la verdad que siempre supe en mi corazón. Me levanté y lo abracé. Lo sentí sollozar contra mi hombro, como cuando era pequeño y venía a mí después de una pesadilla. Javier, dije con voz firme pero gentil, escúchame bien. Lo que pasó fue terrible, sí. Me dolió profundamente. Pero entiendo que estabas asustado, confundido, manipulado por alguien en quien confiabas. Tu hermana usó tu amor por tus sobrinos como arma contra ti. Lo separé para mirarlo a los ojos. La verdadera medida de un hombre no es nunca caer, es levantarse después de caer. Tú estás aquí ahora. Trajiste evidencia crucial. Estás eligiendo hacer lo correcto a pesar del costo personal. Eso requiere más coraje que nunca haber fallado. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con voz temblorosa. Ya lo hice en el momento que abrí esa puerta. Eres mi hijo. El amor que siento por ti no se borra por un error, por grave que sea. Javier lloró con alivio evidente. Nos quedamos así varios minutos, padre e hijo, reconectando después de la tormenta. Necesito que testifiques, dije finalmente. Estos mensajes que encontraste son evidencia fundamental. ¿Estás dispuesto a declarar en corte contra tu hermana? Él asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario. Mamá merece justicia. Tú mereces justicia. Y Nuria necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Será difícil, advertí. Nuria te considerará traidor. Óscar intentará intimidarte. Perderás la relación con tu hermana, probablemente permanentemente. Ya perdí a mi hermana, dijo con tristeza. La Nuria que conocí, la que jugaba conmigo de niños, esa persona ya no existe. Fue reemplazada por alguien capaz de humillar a su propio padre y manipular a su madre moribunda. Al día siguiente, Javier y yo nos reunimos con Andrés Campos. Mi abogado casi no podía creer la calidad de la evidencia que Javier traía. Estos mensajes son oro puro, dijo Andrés, examinando cada captura. Prueba premeditación, conspiración, intención criminal clara. Combinado con todo lo demás, esto sella el caso completamente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Javier. Presentaremos todo ante el juez mañana. Solicitaré orden de arresto inmediata para Nuria y Óscar. Enfrentarán cargos criminales serios, fraude, falsificación, abuso de persona vulnerable, malversación de fondos. Estamos hablando de años de prisión potenciales. Javier palideció pero mantuvo compostura. Lo que sea necesario. Esa noche, mientras Javier dormía en la habitación de invitados, me quedé despierto pensando en mi familia rota. Una hija perdida para la ambición. Un hijo redimido por el coraje. Una esposa que incluso muerta seguía protegiéndome. Y yo, simplemente intentando mantener la dignidad mientras todo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. La audiencia judicial se celebró el 25 de octubre de 2024 en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid. La sala estaba llena. Periodistas que habían captado el olor de un escándalo familiar jugoso, curiosos y, por supuesto, los protagonistas de este drama que había destrozado a mi familia. Nuria y Óscar entraron acompañados de su abogado, Rodrigo Fuentes, quien lucía considerablemente menos seguro que en nuestro primer encuentro. Nuria evitó mi mirada completamente, pero pude ver sus manos temblar cuando se sentó. Óscar intentaba mantener su arrogancia habitual, pero sudaba visiblemente. El juez Ramiro Castilla, hombre de 60 años con reputación de implacable pero justo, revisó la montaña de documentos que Andrés había presentado. El silencio en la sala era absoluto. «Procederemos de manera ordenada», anunció Castilla.
Primero escucharemos la presentación de evidencias del demandante, señor Emilio Prieto Morales, representado por el letrado Andrés Campos Ruiz. Andrés se levantó con un portafolio que contenía 3 años de mi vida documentada meticulosamente. Comenzó de manera magistral, construyendo el caso cronológicamente. Su señoría, este caso representa uno de los abusos más calculados y crueles de confianza familiar que he visto en 30 años de ejercicio legal. Permítame presentar primero el contexto completo. Proyectó en la pantalla de la sala una línea temporal. Marzo de 2021. Rosa Vidal Sánchez recibe diagnóstico de cáncer pancreático terminal. Desde ese momento hasta septiembre de 2024, su esposo Emilio Prieto estuvo presente cada día de tratamiento. Presento como prueba estos 5 cuadernos. Los colocó sobre la mesa del juez. 1085 días documentados. Cada dosis de medicamento, cada síntoma, cada momento significativo. Escritos de puño y letra del señor Prieto. El juez Castilla tomó uno de los cuadernos, lo hojeó lentamente. Pude ver su expresión cambiar de escéptica a impresionada. Andrés continuó: compare esto, su señoría, con los registros de visitas de la demandada Nuria Prieto Vidal durante esos mismos 3 años. Proyectó otra tabla. 17 visitas en total durante los primeros 2 años. 17 en 730 días. El contraste era devastador. Lo vi registrarse en los rostros del juez y los asistentes. Pero en julio de 2024, algo cambió drásticamente. La señora Nuria comenzó visitas frecuentes y privadas. ¿Coincidencia? No. Premeditación. Proyectó los mensajes de WhatsApp entre Nuria y Óscar. La sala entera se inclinó hacia adelante, leyendo las conversaciones incriminadoras. Escuché murmullos de incredulidad. «Convenciste a la enfermera», leyó Andrés en voz alta. «Actuar antes de que papá sospeche algo. Los deseos finales de una moribunda. Estas no son palabras de una hija preocupada, su señoría. Son palabras de conspiradores ejecutando un plan fraudulento». Fuentes intentó objetar. Esos mensajes fueron obtenidos ilegalmente. Mi cliente no autorizó su divulgación. Fueron encontrados por el hijo menor de la fallecida, señor Javier Prieto Vidal, quien testificará bajo juramento, respondió Andrés, y fueron obtenidos de documentos físicos dejados descuidadamente en lugar accesible. No hubo violación de privacidad digital. El juez revisó la admisibilidad y permitió la evidencia. Andrés entonces presentó el análisis grafotécnico. Felipe Cortés, el perito, fue llamado al estrado. Las firmas del 3 y 20 de agosto muestran características inconsistentes con las firmas auténticas de la señora Vidal, explicó Cortés mostrando ampliaciones. Temblor excesivo, pausas medias y evidencia clara de guía manual externa. La firmante estaba físicamente incapaz de producir estas firmas sin asistencia, consistente con sedación por opioides. Luego declaró Patricia Núñez, la enfermera. Visiblemente nerviosa, pero determinada, confesó todo ante el tribunal. La señora Nuria me ofreció 1.200 euros para certificar lucidez de su madre en momentos donde yo sabía que la medicación lo hacía imposible. Acepté por necesidad económica, pero era completamente falso. La señora Rosa no podía tomar decisiones coherentes en esas fechas. Vi a Nuria hundirse en su silla mientras Patricia detallaba cada aspecto de la manipulación. Después vino el testimonio más doloroso, el de Javier. Mi hijo se sentó en el estrado con expresión seria, ocasionalmente mirándome para fortalecerse. Relató la reunión previa al funeral donde Nuria lo manipuló, las amenazas sobre perder contacto con sus sobrinos, los mensajes que encontró, todo. Cuando describió el momento del funeral, cuando me vio llorando afuera, su voz se quebró. Mi padre había cuidado a nuestra madre cada segundo de 3 años, y yo lo dejé afuera llorando como un perro abandonado porque tuve miedo de perder dinero y acceso a mis sobrinos. Viviré con esa vergüenza eternamente. Nuria intentó interrumpir. Javier, estás mintiendo. Te lavaron el cerebro. El juez golpeó su mazo. Silencio, tendrá su turno para hablar, señora Prieto.
Finalmente llegó la evidencia devastadora. Andrés proyectó el video de Rosa grabado en enero. La sala entera quedó hipnotizada viendo a Rosa, débil pero mentalmente clara, declarando su verdadera voluntad. Cuando terminó, el silencio era sepulcral. Cualquier documento posterior a esta fecha es fraudulento, sentenció Rosa en la grabación. Luego Andrés leyó fragmentos de la carta manuscrita de Rosa. Cuando llegó a la parte donde ella predecía exactamente lo que Nuria intentaría, varios en el público ahogaron exclamaciones. «Su señoría», concluyó Andrés, «tenemos testamento auténtico notariado, videograbación, carta manuscrita detallada, análisis grafotécnico, confesión de cómplice, mensajes que prueban conspiración, auditoría que muestra desvío de fondos y el testimonio de 2 hijos, uno que estuvo presente 1085 días versus una que visitó 17 veces hasta que decidió que era momento de robar. ¿Qué más necesitamos para establecer fraude absoluto? La defensa de Fuentes fue patética. Intentó argumentar que Rosa podía haber cambiado de opinión después de enero, que los mensajes estaban sacados de contexto, que Patricia era testigo poco fiable por admitir delito. Pero cada argumento sonaba hueco contra la montaña de evidencia que yo había compilado metódicamente durante 3 años. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con calma. Andrés me hizo preguntas directas sobre mi relación con Rosa, el cuidado que proporcioné, mi conocimiento del estado mental de ella. Pero la pregunta más impactante vino al final. «Señor Prieto, ¿tiene algo más que el tribunal deba considerar?» «Sí», respondí. Además de todo lo presentado, traje algo que muestra quién realmente era Rosa y quién fui yo para ella. De mi maletín saqué un álbum de fotografías. Estas son 573 fotografías tomadas durante los 3 años de enfermedad de Rosa, cada una fechada automáticamente por la cámara digital. Las mostré una por una en la pantalla. Rosa sonriendo débilmente mientras yo le leía. Rosa dormida con mi mano sosteniendo la suya. Rosa en su última Navidad, con gorro festivo que le puse para hacerla reír. Rosa 2 días antes de morir, mirándome con amor absoluto a pesar del dolor. En ninguna de estas fotografías hay rastro de miedo, de resentimiento o de deseo de alejarme de su vida. Solo hay amor, el mismo amor que compartimos 50 años. Lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz permanecía firme. Mi hija dice que Rosa no me quería en su funeral. Estas fotografías muestran la mentira de esa afirmación. Cuando terminé, el juez Castilla se quitó las gafas y las limpió. Parecía emocionalmente afectado. «Tomaré un receso de 2 horas antes de dictar sentencia», anunció. Durante esas 2 horas, Javier y yo esperamos en silencio en una sala privada. Vicente vino a acompañarnos, trayendo café que ninguno de nosotros bebió. Cuando regresamos a la sala, el juez Castilla tenía expresión grave pero determinada. «He revisado exhaustivamente toda la evidencia presentada», comenzó. «Este tribunal encuentra que el testamento fechado agosto de 2024 es completamente fraudulento e inválido. El testamento auténtico de enero de 2024 queda como único documento legal vinculante». Nuria emitió un sonido ahogado. «La casa ubicada en calle Almendros 43 queda inmediatamente restituida al señor Emilio Prieto Morales en usufructo vitalicio. Todos los fondos desviados deben ser devueltos íntegramente». El martillo cayó con finalidad absoluta. Justicia. Finalmente. Pero la sentencia civil no era el final. Faltaba la parte más dolorosa, el proceso penal contra Nuria y Óscar. Una semana después, el fiscal del Estado presentó cargos criminales formales por fraude documental, abuso de persona vulnerable, conspiración y malversación de fondos. La vista preliminar se celebró el 7 de noviembre. Esta vez Nuria llegó con un abogado penalista diferente, Marcos Aguirre, conocido por defender casos difíciles con estrategias agresivas. Óscar también tenía representación separada. Aguirre intentó inmediatamente una estrategia de victimización. Durante su turno inicial,
pintó a Nuria como hija preocupada que solo quería proteger el legado familiar de un padre emocionalmente inestable. Mi clienta actuó bajo creencia genuina de que su padre estaba manipulando a su madre moribunda, argumentó Aguirre. Verán evidencia de que el señor Prieto era controlador, distante emocionalmente y que la relación con su hija estaba rota desde hace años por su culpa. Me preparé para lo que sabía vendría. Intentarían destruir mi carácter. Aguirre llamó a su primer testigo sorpresa, Daniela Ramos, prima lejana de Rosa que yo apenas conocía. Declaró que en una reunión familiar 5 años atrás yo había ignorado completamente a Nuria, tratándola con frialdad evidente. Andrés objetó inmediatamente. ¿Cuántas veces en total ha interactuado la testigo con la familia Prieto en los últimos 10 años? 2 o 3 veces, admitió Daniela. Y basa su evaluación de una relación padre-hija compleja en 2 o 3 encuentros casuales. Daniela tartamudeó, claramente no preparada para cuestionamiento riguroso. El siguiente intento de Aguirre fue más personal. Proyectó fotografías familiares antiguas donde supuestamente yo aparecía distante de Nuria. Observen aquí, en esta foto navideña de 2016, el señor Prieto está al otro lado de la sala, alejado de su hija. En esta otra, del cumpleaños de Nuria en 2018, ni siquiera mira hacia ella. Andrés sonrió, lo cual me dio esperanza. Sabía que tenía contraataque preparado. Su señoría, me gustaría presentar contexto completo de esas fotografías. Andrés sacó su laptop. Esta foto navideña donde el señor Prieto supuestamente estaba distante fue tomada a las 3:42 de la tarde según los metadatos digitales. A las 2:15 de esa misma tarde, el señor Prieto había llegado con regalos para toda la familia. Proyectó recibos timestamped de compras. Gastó 1.200 euros en regalos para sus hijos y nietos. Llegó temprano para ayudar a preparar la cena. La foto donde aparece alejado fue tomada mientras iba a la cocina a buscar más comida. Hay otras 22 fotografías de ese día donde aparece sonriendo, abrazando a sus nietos, conversando animadamente. Mostró las fotos adicionales. El argumento de Aguirre se desmoronó. Respecto al cumpleaños de 2018, continuó Andrés, el señor Prieto ni siquiera fue invitado. Esa foto es de una celebración organizada por Nuria exclusivamente con amigos. El señor Prieto intentó llevar un regalo días después y fue rechazado en la puerta. Nuria palideció visiblemente, pero lo que Andrés presentó después fue lo que realmente cambió todo. Trajo una caja de cartón mediana al estrado. Su señoría, permítame mostrar algo que revela la verdadera naturaleza de esta relación padre-hija. Abrió la caja cuidadosamente. Contenido: 143 cartas escritas por el señor Emilio Prieto a su hija Nuria durante 22 años, desde el año 2002 hasta 2024. El fiscal se inclinó con interés. Aguirre parecía confundido. Andrés sacó la primera carta. Febrero 14 de 2002. Mi querida Nuria, feliz cumpleaños número 20. Sé que estás ocupada con la universidad, pero quiero que sepas que pienso en ti cada día. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. Con amor, papá. Mostró el sobre. De vuelta sin abrir. Sacó otra. Diciembre 25 de 2005. Nuria, es nuestra primera Navidad desde que te casaste. La casa se siente vacía sin ti. Esperamos que vengas a visitarnos pronto. Tenemos tu regalo esperando. De vuelta sin abrir. Y otra más. Abril 22 de 2010. Felicidades por el nacimiento de tu primer hijo. Tu madre y yo estamos emocionados de ser abuelos. ¿Cuándo podemos conocer a nuestro nieto? De vuelta con nota manuscrita. No mandes más cartas. Te contactaré cuando esté lista. Andrés continuó sacando carta tras carta. Cada una era un intento de conexión rechazado, un puente tendido que Nuria quemó sistemáticamente. Año tras año, el señor Prieto escribió: cumpleaños, navidades, nacimientos de nietos, eventos importantes. 143 intentos de mantener relación con su hija. 143 rechazos. La sala estaba completamente silenciosa.
Varios espectadores se limpiaban los ojos discretamente. ¿Este es el comportamiento de un padre distante y controlador?, preguntó Andrés directamente al juez. ¿O de un hombre desesperado por amor de su hija? Nuria tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no de arrepentimiento genuino. Parecían lágrimas de quien ve su narrativa cuidadosamente construida destruirse públicamente. Aguirre intentó recuperarse. Esas cartas podrían ser intentos de manipulación emocional. ¿Manipulación? Andrés levantó otra carta. Junio de 2016. Nuria, supe por tu madre que pasas dificultades económicas. No quiero invadir tu privacidad, pero tengo ahorros disponibles si necesitas ayuda. No tienes que devolverlos. Solo quiero que estés bien. ¿Esto es manipulación? Sacó comprobantes bancarios. El señor Prieto intentó depositar 15.000 euros en la cuenta de Nuria. Ella rechazó la transferencia y bloqueó su número telefónico. El fiscal tomó notas furiosamente. Claramente esto fortalecía el caso de que Nuria era quien había roto la relación familiar, no yo. Luego fue mi turno de declarar. Cuando me senté en el estrado, Aguirre vino con todo. Señor Prieto, ¿no es cierto que tenía conflictos frecuentes con su hija sobre decisiones familiares? Teníamos desacuerdos ocasionales, como cualquier familia, respondí calmadamente, pero nunca dejé de amarla ni intentar mantener contacto. ¿No es verdad que desaprobaba su matrimonio con el señor Óscar Rubio? Al principio tenía reservas. Óscar parecía más interesado en apariencias que en sustancia, pero acepté la decisión de Nuria porque su felicidad era más importante que mis opiniones. ¿Y no comenzó a actuar más controlador con su esposa cuando ella enfermó? Esa pregunta me enfureció, pero mantuve compostura. Controlador no, protector sí. Cuando alguien a quien amas está muriendo, haces todo lo posible para cuidarla. Si eso es ser controlador, entonces culpable. No le molestaba que su hija comenzara a visitar más a su madre. Me alegró al principio. Pensé que finalmente Nuria se daba cuenta de que el tiempo con su madre era limitado. Solo después entendí que sus visitas tenían propósito ulterior. Aguirre intentó hacerme explotar emocionalmente con preguntas cada vez más provocativas, pero décadas de mantener calma bajo presión en mi trabajo de contador me habían entrenado bien. Finalmente hizo la pregunta que le dio la victoria a Andrés. Señor Prieto, si su hija está condenada, ¿sentirá satisfacción? Miré directamente a Nuria por primera vez en toda la audiencia. No sentiré satisfacción, sentiré tristeza profunda, porque mi hija eligió ambición sobre familia, porque manipuló a su madre moribunda por dinero, porque me humilló en el momento más vulnerable de mi vida. Pero sobre todo, sentiré tristeza porque ella destruyó algo que pudo haber sido hermoso. Una relación padre-hija basada en amor genuino. Yo nunca dejé de quererla. Ella eligió convertir ese amor en algo que podía explotar. Esa es su tragedia, no mía. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Hasta Aguirre parecía no tener más preguntas. El fiscal presentó su argumento final. Tenemos conspiración premeditada, abuso sistemático de persona vulnerable, fraude documental múltiple y robo de 62.000 euros. Los acusados mostraron no solo intención criminal, sino crueldad calculada. Solicitamos condena máxima. Mientras esperábamos el veredicto en los días siguientes, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí. No por venganza, no por dinero, por Rosa, por honrar su memoria, por asegurarme de que la verdad prevaleciera sobre la mentira, y por enseñarle a Nuria la lección más importante que nunca aprendió. Las acciones tienen consecuencias reales. El veredicto llegó el 22 de noviembre de 2024. La sala del tribunal estaba abarrotada nuevamente, pero esta vez la tensión era diferente. Todos sabían que este día definiría consecuencias reales y permanentes. El juez Castilla entró con expresión solemne. Nuria y Óscar se pusieron de pie, ella temblando visiblemente, él intentando mantener compostura que claramente no sentía. He deliberado extensamente sobre este caso, comenzó Castilla. La evidencia presentada revela no solo actos criminales, sino una traición sistemática de confianza familiar
en el momento más vulnerable imaginable. Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en la sala. La señora Nuria Prieto Vidal es declarada culpable de fraude documental agravado, abuso de persona vulnerable, conspiración para cometer fraude y malversación de fondos. El señor Óscar Rubio Delgado es declarado culpable como cómplice en conspiración y malversación de fondos. Nuria se desplomó en su silla. Óscar cerró los ojos con expresión derrotada. Sin embargo, continuó el juez, antes de dictar sentencia, quiero abordar algo que me ha pesado durante todo este proceso. La justicia no es solo castigar, es también educar, rehabilitar cuando posible y proteger a los inocentes. Me incliné hacia adelante, intrigado por dónde iba esto. Señora Prieto, usted tiene 2 hijos menores de edad, hijos que no tienen culpa alguna de sus acciones. Una sentencia de prisión, aunque merecida, los dejaría sin madre durante años formativos cruciales. Además, la prisión no repararía el daño que causó ni le enseñaría realmente lo que destruyó. Andrés me miró confundido. Yo también estaba desconcertado. Por lo tanto, dicto la siguiente sentencia. La señora Nuria Prieto Vidal queda condenada a 3 años de prisión, suspendidos bajo condición de cumplimiento de servicios comunitarios específicos. Cumplirá 250 horas de servicio obligatorio en el Hospital Universitario La Princesa, específicamente en la unidad de cuidados paliativos, cuidando directamente a pacientes terminales. La innovación de la sentencia tomó a todos por sorpresa. Aprenderá exactamente lo que significa estar del lado de quienes están vulnerables y muriendo. Verá reflejado en otros pacientes a su propia madre. Entenderá la dignidad que se le debe a quien enfrenta el final de su vida. Nuria lloraba abiertamente ahora, pero esta vez parecía más de shock que autocompasión. Adicionalmente, por indignidad sucesoria, queda permanentemente excluida de cualquier derecho hereditario relacionado con Rosa Vidal Sánchez o Emilio Prieto Morales. Debe devolver inmediatamente los 62.000 euros desviados, más multa adicional de 68.000 euros por daños y perjuicios. El señor Óscar Rubio Delgado debe pagar solidariamente 32.000 euros y queda prohibido de administrar bienes de terceros por 10 años. Castilla entonces hizo algo inesperado. Me miró directamente. Señor Prieto, ¿tiene algo que agregar respecto a la sentencia? Me puse de pie lentamente. Todos los ojos estaban sobre mí. Miré a Nuria, que finalmente levantó su vista para encontrar la mía. Su señoría, agradezco profundamente que considere el bienestar de mis nietos. Ellos son inocentes en todo esto. Respiré profundo. Aunque mi hija me traicionó de la manera más cruel, no quiero que sus hijos sufran por sus errores. Saqué documentos que había preparado con Andrés. He establecido un fondo fiduciario educacional de 30.000 euros, blindado legalmente, para mis 2 nietos. Será administrado por un fideicomisario independiente y solo puede usarse para educación directa, matrícula escolar, universidad, libros, material educativo. Los fondos no pueden ser tocados por Nuria ni Óscar bajo ninguna circunstancia. Los niños recibirán desembolsos directos a instituciones educativas hasta cumplir 25 años. Así, sin importar las consecuencias financieras que enfrenten sus padres por sus acciones, mis nietos tendrán futuro educativo garantizado. Vi sorpresa genuina en el rostro de Nuria. Claramente no esperaba esto. Además, continué, la herencia completa de Rosa, según su testamento auténtico, será dividida únicamente entre mi hijo Javier y yo. Nuria pierde todos los derechos, pero los nietos heredarán la parte de Javier eventualmente, asegurando que no paguen por errores de su madre. El juez Castilla asintió aprobadoramente. Eso demuestra sabiduría y compasión admirables, señor Prieto. La Corte aprueba el establecimiento de ese fondo fiduciario. Luego, el juez se dirigió nuevamente a Nuria. Señora Prieto, entienda claramente, esta sentencia suspendida es acto de misericordia extraordinario, motivado por protección de sus hijos y por petición implícita del señor Prieto al establecer ese fondo.
Cualquier incumplimiento de los servicios comunitarios, cualquier intento de contactar a testigos, cualquier violación de los términos, resultará en activación inmediata de los 3 años de prisión. ¿Queda claro? Sí, su señoría, susurró Nuria. Una cosa más, agregó Castilla. Durante su servicio comunitario, mantendrá un diario de sus experiencias cuidando pacientes terminales. Al finalizar las 250 horas, presentará ensayo de 5.000 palabras reflexionando sobre lo que aprendió. Ese ensayo determinará si verdaderamente comprendió la gravedad de sus acciones. Después de que el juez se retirara, la sala comenzó a vaciarse lentamente. Nuria se quedó sentada, inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Óscar intentó acercarse a ella, pero ella lo apartó con gesto brusco. Javier se me acercó. Papá, el fondo para los niños, eso fue increíble. Son mis nietos, Javier. No importa lo que su madre hizo. Ellos merecen oportunidades. Salimos del tribunal hacia el frío noviembre madrileño. Los periodistas nos esperaban con cámaras y micrófonos, pero Andrés los mantuvo a distancia mientras caminábamos hacia el coche. Antes de entrar, escuché voz familiar detrás de mí. «¿Papá?» Me volteé. Nuria estaba ahí, a varios metros de distancia, con Aguirre intentando retenerla. Lágrimas corrían por su rostro. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué estableciste ese fondo para mis hijos después de todo lo que te hice?». La miré durante largo momento. «Porque a diferencia de ti, Nuria, yo entiendo lo que significa amar incondicionalmente. Tu madre me enseñó eso, y aunque destruiste nuestra relación, no voy a castigar a niños inocentes por tus decisiones. Pero también entiende esto. El fondo existe porque amo a mis nietos. No tiene nada que ver contigo. Perdiste el derecho a mi amor paternal cuando manipulaste a tu madre moribunda. Cuando me dejaste llorando afuera del funeral de mi esposa. Cuando elegiste dinero sobre familia». Su rostro se contrajo de dolor. «Los próximos meses, cuando estés cuidando a desconocidos que están muriendo, quiero que pienses en tu madre, en cómo ella se sintió cuando tú la presionabas para firmar papeles mientras la morfina nublaba su mente, en el miedo que debe haber sentido, en la impotencia, y cuando termines esas 250 horas, cuando hayas visto suficiente muerte y sufrimiento para entender lo que le hiciste a mamá, entonces tal vez, solo tal vez, comenzarás a comprender la magnitud de lo que perdiste». Me di la vuelta para irme. «¿Alguna vez podrás perdonarme?», preguntó desesperadamente. Me detuve sin voltearme. «Ya te perdoné, Nuria. Rosa me enseñó que el rencor solo envenena a quien lo guarda, pero perdón no significa olvidar. No significa restaurar lo que destruiste. Significa simplemente que ya no cargo el peso de tu traición. Vivirás el resto de tu vida sabiendo que tuviste un padre que te amó incondicionalmente, que escribió 143 cartas intentando mantener conexión contigo, que cuidó de tu madre cada segundo de 3 años, que estableció fondo para tus hijos incluso después de tu peor traición. Y vivirás sabiendo que desperdiciaste todo eso por 130.000 euros. Finalmente, la miré una última vez. Esa es tu sentencia real, Nuria. No las 250 horas, no la multa. Es saber que cambiaste amor genuino por dinero temporal, y tendrás que vivir con esa elección para siempre. Entré al coche donde Javier me esperaba. Mientras nos alejábamos, vi a Nuria en el espejo retrovisor, colapsada en la escalera del tribunal, finalmente enfrentando el peso completo de sus acciones. «¿Estás bien, papá?», preguntó Javier suavemente. «Estaré bien», respondí. Esto no era sobre venganza, era sobre justicia, sobre honrar la memoria de tu madre, sobre enseñar que las acciones tienen consecuencias reales, y sobre recordar que incluso cuando alguien te traiciona de la peor manera posible, puedes elegir responder con dignidad en lugar de crueldad. Javier asintió. «Mamá estaría orgullosa de ti». «Espero que sí, hijo, espero que sí». Mientras conducíamos de regreso a la casa que finalmente era mía nuevamente, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No era felicidad. La pérdida de Rosa dolería siempre.
La traición de Nuria dejaría cicatriz permanente, pero era paz. La paz de quien sabe que hizo lo correcto, que luchó por la verdad y que honró la memoria de quien amó. Y por ahora, eso era suficiente. 6 meses después de la sentencia, un sábado soleado de mayo de 2025, organicé la ceremonia que nunca pude tener, una despedida verdadera para Rosa. Era el 1 de mayo, fecha que habría sido nuestro aniversario 51. Elegí ese día deliberadamente. El cementerio Jardín de la Almudena estaba tranquilo, con árboles florecidos y pájaros cantando, exactamente como a Rosa le hubiera gustado. Solo invité a 12 personas. Javier llegó primero, ayudándome a cargar las 3 roseiras blancas que plantaríamos junto a la tumba. Vicente vino con su esposa Marta. Guillermo Soler, el notario que guardó los secretos de Rosa, llegó con ramo de lirios. Las 2 enfermeras que realmente cuidaron a Rosa durante su enfermedad, Silvia Torres y Carmen Ruiz, vinieron con sus uniformes aún puestos después de turno nocturno. El doctor Matías Gallego, quien trató a Rosa durante 3 años, se presentó con expresión respetuosa. Algunos vecinos antiguos que realmente nos conocieron completaban el pequeño grupo. No había prensa, no había curiosos, no había drama. Solo personas que genuinamente amaron a Rosa o nos respetaron como pareja. Coloqué sobre la lápida fotografías de nuestra vida juntos. Rosa a los 16 cuando nos conocimos, con ese vestido azul que me robó el aliento. Nuestra boda en 1974, ambos ridículamente jóvenes y llenos de esperanza. El nacimiento de Nuria, cuando todavía creíamos que tendríamos familia perfecta. Javier bebé en brazos de Rosa. Nuestro 30º aniversario. Rosa sonriendo, a pesar del cáncer en una de nuestras últimas Navidades juntos. Gracias por venir, comencé con voz que apenas temblaba. Hace 9 meses no pude estar en el funeral de mi esposa. Hoy corrijo eso. Esta es la despedida real, la que Rosa merecía, rodeada solo de amor auténtico. Saqué la carta de Rosa, la que había dejado con Guillermo. Voy a leer algo que mi esposa escribió cuando todavía tenía fuerzas, cuando su mente estaba clara y su corazón lleno de amor. Leí la carta completa en voz alta. Cada palabra sobre nuestro amor, cada advertencia sobre Nuria, cada expresión de gratitud por 50 años juntos. Mi voz se quebró varias veces, pero terminé. Silvia, la enfermera, habló después. Trabajé en cuidados paliativos 15 años. Vi muchas relaciones, pero nunca, jamás vi amor como el del señor Prieto por la señora Rosa. Él estuvo ahí cada día sin excepción. Leía para ella, cantaba para ella, le hablaba incluso cuando estaba inconsciente. Rosa murió sabiendo que fue amada absolutamente. Javier compartió recuerdos de su madre, su risa, su paciencia infinita, cómo preparaba chocolate caliente en noches frías, cómo defendía a sus hijos contra todo. Mamá me enseñó que familia significa estar presente en momentos difíciles, no solo en celebraciones. Papá vivió esa lección perfectamente. Yo fallé temporalmente, pero estoy aprendiendo. Plantamos juntos las 3 roseiras blancas, una por cada década que estuvimos casados, más una por la que nunca tuvimos. Mientras trabajábamos la tierra recordé las manos de Rosa en nuestro jardín, cómo amaba ver cosas crecer. Cuando terminamos, me quedé solo junto a la tumba, mientras los demás se alejaban respetuosamente. Toqué la lápida fría. «Hola, mi amor», susurré. «Finalmente puedo despedirme apropiadamente. Lamento que tomara tanto tiempo. Tuviste razón sobre Nuria. Tuviste razón sobre todo. Tu previsión nos salvó. Gané todos los casos. Recuperé la casa, expuse las mentiras, pero ¿sabes qué, Rosa? No me siento victorioso. Solo me siento cansado y vacío sin ti». Lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro. 50 años contigo no fueron suficientes. Toda una vida no habría sido suficiente, pero agradezco cada segundo que tuve. Javier está bien. Se ha convertido en hombre que tú querías que fuera. Nuestros nietos están protegidos. Tu legado está seguro. Y Nuria... Hice pausa. Nuria está aprendiendo, o eso espero. 4 meses después de la sentencia,
había recibido llamada inesperada de la coordinadora de servicios comunitarios del hospital. Señor Prieto, llamo sobre su hija Nuria. Ha completado 180 horas de sus 250. Necesito informarle sobre su progreso. Mi corazón se había acelerado. ¿Ha habido problemas? Todo lo contrario. Su transformación ha sido notable. Al principio era claramente resentida. Hacía su trabajo mecánicamente. Pero alrededor de la semana 8 algo cambió. Cuidó a un paciente de 70 años con cáncer pancreático, mismo que tenía su madre. El parecido la afectó profundamente. Comenzó a quedarse tiempo extra, hablar realmente con los pacientes, sostener sus manos cuando tenían miedo. Lee para ellos, como me dijeron que usted hacía con su esposa. Varios pacientes han pedido específicamente que ella esté presente durante sus últimas horas. Ayer, una señora de 82 años falleció mientras Nuria sostenía su mano. Después encontramos a su hija llorando en el armario de suministros, sollozando. Ahora entiendo lo que le hice a mamá. Ahora entiendo. Había colgado ese teléfono con emociones mezcladas. Parte de mí se alegraba de que Nuria estuviera aprendiendo. Otra parte sabía que algunas cosas rotas no pueden repararse completamente. 3 semanas después de mi ceremonia privada en el cementerio, Nuria apareció en mi puerta. Había completado sus 250 horas. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, pero también con algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad, tal vez, o dolor genuino. «Hola, papá», dijo quedamente. La dejé entrar, pero no la invité a sentarse. Nos quedamos de pie en la sala incómodamente. «Completé mi servicio comunitario», comenzó, «y escribí el ensayo que el juez pidió. Traje copia para ti». Tomé el sobre sin abrirlo. Estos 4 meses, cuidando a personas muriendo, vi a mamá en cada uno de ellos. Sus miedos, su dolor, su vulnerabilidad. Su voz se quebró. Una señora, Teresa, tenía 66 años, mismo cáncer que mamá. Su hija venía cada día, igual que tú con mamá. Y yo pensaba, esa pude haber sido yo, debí haber sido yo. Teresa me confundió con su hija varias veces por la morfina. Me llamaba mi niña, me decía que la perdonara, y yo me desmoronaba cada vez porque sabía que mamá nunca tuvo oportunidad de decirme esas cosas. La privé de eso. Lágrimas corrían libremente ahora. Conocí a un hombre de 70 años cuya familia peleaba por su herencia mientras él todavía vivía. Lo escuché llorar por las noches, traicionado por quienes más amaba, y me vi en su familia. Vi mi propia monstruosidad reflejada. «Papá, no espero perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que destruí. No solo dinero o propiedades. Destruí confianza sagrada. Violé el momento más vulnerable de mamá. Te robé despedida digna de la mujer que amaste 50 años». La escuché sin interrumpir. «Y lo peor», continuó, «es que lo hice conscientemente. No fue error. No fue confusión. Planeé cada paso. Manipulé a mamá cuando estaba indefensa. Eso me convierte en algo terrible. Estos meses he visto lo que significa cuidar realmente de alguien. Vi esposos como tú que nunca abandonan. Vi hijos que sacrifican todo por padres enfermos. Y entendí que durante 3 años tuve ejemplo perfecto de amor frente a mí, y elegí ignorarlo por ambición». Se sentó en el sofá sin permiso, agotada emocionalmente. «No vine a pedir reconciliación. Vine porque necesitabas saber que tu castigo funcionó. La sentencia del juez fue más sabia que prisión. Me obligó a ver exactamente lo que hice, a vivirlo desde perspectiva de pacientes vulnerables. Cada noche durante 4 meses soñé con mamá, con sus últimos días, pero ahora en los sueños yo soy ella. Confundida por medicación, asustada, siendo presionada a afirmar cosas que no entiendo. Y despierto gritando. Finalmente hablé. «Bien». Ella levantó la vista sorprendida. «Bien que sufras pesadillas», dije sin crueldad, pero con firmeza. «Bien que veas lo que hiciste cada vez que cierras los ojos. Esas pesadillas son consecuencias de tus acciones,
son recordatorios de que algunas cosas no pueden deshacerse. Te dije en el tribunal que ya te perdoné, y lo mantendré. Pero perdón no reconstruye puentes quemados. Puedes haber cambiado, puedes haber aprendido, pero eso no borra lo que pasó. Me acerqué a la ventana mirando el jardín donde Rosa solía trabajar. Durante 50 años construí vida con tu madre. 50 años de amor diario, sacrificio mutuo, sueños compartidos. Criamos 2 hijos juntos, enfrentamos pérdidas juntos, celebramos alegrías juntos. Y cuando ella más me necesitaba, cuando enfrentaba muerte aterradora, estuve ahí cada segundo. Sostuve su mano durante 1085 días de tratamiento. La amé a través del dolor, la debilidad, la confusión de medicamentos. Tú tomaste esos momentos finales sagrados y los contaminaste con manipulación. Me robaste oportunidad de despedirme apropiadamente, por dinero, por malditos 130.000 euros. Mi voz se elevó ligeramente por primera vez. ¿Sabes cuánto gasté en tratamientos para tu madre durante 3 años? 240.000 euros. Vendí inversiones, usé ahorros de retiro, hipotequé propiedad. Nunca dudé ni un segundo, porque ella valía infinitamente más que dinero. Y tú calculaste cuánto podías robar de mujer moribunda. Nuria sollozaba abiertamente ahora. Así que sí, te perdono, porque cargar rencor me haría daño a mí, no a ti. Pero nuestra relación murió en ese funeral cuando me dejaste llorando afuera. Está enterrada junto a tu madre. Puedes haber cambiado. Espero sinceramente que sí, por bien de tus hijos. Pero yo no tengo espacio en mi vida para reconstruir lo que destruiste. Estoy 69 años. No tengo energía ni deseo de comenzar de nuevo contigo. Tus hijos, mis nietos, tendrán educación pagada. Esa es mi responsabilidad como abuelo. Pero tú y yo, Nuria, ya no somos familia en ningún sentido significativo. Me acerqué a la puerta abriéndola. Vete ahora. Vive tu vida sabiendo que tuviste padre que te amó incondicionalmente y lo perdiste por elección propia. Sé mejor persona de la que fuiste. Honra memoria de tu madre viviendo con integridad que no tuviste con ella. Pero hazlo lejos de mí. Nuria se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, se detuvo. ¿Alguna vez? No, interrumpí firmemente. Nunca. Algunos puentes una vez quemados no se reconstruyen. Este es uno de ellos. Se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y volví a la fotografía de Rosa en la repisa. Hice lo correcto, ¿verdad, amor? En mi imaginación, la escuché responder con su voz suave. Siempre haces lo correcto, Emilio. Por eso te amé 50 años. Sonreí tristemente. Y yo te amaré 50 más, hasta que nos reencontremos. Miré por la ventana. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranjas y rosas que Rosa habría fotografiado. Mi vida continuaría. Pasaría tiempo con Javier y mis nietos. Cuidaría el jardín que Rosa amaba. Honraría su memoria viviendo con dignidad que ella admiró en mí. Pero una verdad permanecía inmutable. Algunas traiciones son tan profundas que el perdón, aunque dado libremente, no puede restaurar lo destruido. Y yo viviría el resto de mis días en paz con esa verdad. Porque aprendí que dignidad no requiere reconciliación, solo requiere vivir según tus valores, incluso cuando otros los traicionan. Y eso, finalmente, era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.